Canaleta querida, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos, feliz día, confirmado en los clasificados del Grupo B, primera gran sorpresa, y ahora vamos a meternos a analizar, muchos dirán no es una gran sorpresa, no debería serlo, la verdad que para mí lo ha sido, en la sorpresa que en general nos ha dado el torneo de la paridad que tienen cada partido principalmente, o la mayoría de los partidos principalmente entre las regiones. Paris Saint-Germain y Botafogo han clasificado, el Atlético de Madrid es el primer gran equipo que se queda afuera, terminando una temporada que es para el olvido, en un año donde se ha invertido mucho dinero, donde se ha armado un gran plantel y donde lo acaba con las manos vacías en un torneo donde tendría que haber llegado más lejos. Ha sido un año difícil para el equipo de Simeone, hubo un mes que le hizo perder prácticamente todas las competencias y le quedaba este Mundial de Clubes, y la realidad es que tampoco ha merecido un destino distinto del que acaba de conseguir. Le ha ganado 1-0 a Botafogo, que para mí es una de las grandes revelaciones del torneo. Muchos me dirán no puede serlo, es el campeón de la Copa Libertadores. Es verdad, pero cuando yo veo la alineación de uno y otro, cuando vemos el plantel que tiene el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, que compartió grupo, al final de cuentas terminaron empatados en puntos, esperaba mucho más del Atlético de Madrid. Y si bien podía haber expectativas sobre el Botafogo, no deja de haber una gran diferencia. A ver, Botafogo hoy pone una mitad de cancha mucho más combativa de la que venía poniendo anteriormente, porque básicamente pone 3 volantes, y 3 volantes con recuperación. Lo pone Alan de titular, muchos se van a acordar del Alan del Napoli, del Alan del Udinese. Gregore en el medio de la cancha, pasó por el Inter Miami y regresó a Brasil, es el volante central, y Freitas es el volante por la izquierda. A partir de ahí una declaración de intención, la pelota la iba a tener y la tuvo el Atlético de Madrid. Si bien le costó meterse y establecerse en el partido, los primeros probablemente 10 minutos ha sido mejor el Botafogo, que salió para no meterse de entrada en el fondo y salió a atacar, a jugar un poquito más adelante. Después, en la medida que fueron corriendo los minutos, se adelantó el Atlético de Madrid. La realidad es que en ese primer tiempo no pasó mucho. Hay una jugada que es extremadamente polémica y que nos podemos meter en ellas, donde hay un penal a Julián Álvarez precedido de una falta, y eso es lo que cobra de Sorloth, y eso es lo que cobra el árbitro. Penalito cubierto por una faltita, eso me queda. Si yo hubiera sido el árbitro y tengo que ver toda esa sanción, me parece que cobro más penal que otra cosa. A ver, el penal hay un pisotón. Yo creo que los pisotones es un tema que se tiene que, en esto de la evolución del fútbol, que se tiene que regular. No creo que todos los pisotones tengan que ser cobrados de falta penal. Dicho esto, hoy los pisotones se cobran como penal todos. Entonces, si vamos a ese punto de vista, hay un pisotón sobre Julián Álvarez, que es muy fuerte, que llega a destiempo, que le impide nada. Al final de cuentas hay un pisotón y eso es lo que habría que ver. Antes hay un cabezazo de Sorloth de una jugada que llega y empuja al rival. Pero ahí otra vez caemos en medir intensidad, de fuerza, cuánto de empujón, cuánto de choque. A mí me parece que si se cobra ese empujón es una exageración. Es una exageración. No me parece tan claro, no me parece un robo como mucha gente dice. Simplemente me parece que que el árbitro tenía 2 decisiones para tomar en la misma jugada. Ninguna de las 2 me parecía extremadamente contundente. Repito, el árbitro podría haber salido para cualquiera de los lugares porque tenía capacidad de analizar todas las situaciones. Yo hubiera cobrado penal, pero porque me parece un poquito más penaltito que faltita que viene de antes. En el segundo tiempo sí cambió un poco el Atlético de Madrid. Fue a jugar más adelante, entró Griezmann por Gallagher. De hecho no entendí muy bien por qué jugó Gallagher contra un equipo que le dio la pelota, un equipo que básicamente, más allá de esos 10 minutos donde trató de adelantarse un poco, sabía que tenía que defender la diferencia que tenía, pensando en lo que venía, que el Atlético de Madrid tenía que salir a buscar todo. No es que Gallagher sea malo, pero era un partido para poner 2 volantes y 2 jugadores por banda que fueran mucho más profundos. Lo tenía con Simeone por un lado, lo pone a Gallagher por el otro, no le encontré el sentido. De hecho, Simeone termina el primer tiempo cambiando de banda. Había arrancado por derecha y termina jugando por la banda izquierda en este intento de Simeone de tratar de darle vuelta al partido. No termina por marcar tanta diferencia Griezmann en el arranque del segundo tiempo, aunque sí hay otro Atlético de Madrid. Cuando ya tenemos el segundo tiempo, el Atlético de Madrid es un equipo que ataca, es un equipo que empieza a generar situaciones, un equipo que encierra a Botafogo, un equipo y un partido que se empieza a jugar con el resultado y con la eliminación a la vuelta de la esquina. Entonces sí se ve en el segundo tiempo. Yo creo que a lo mejor el Atlético de Madrid regaló 45 minutos, una mejor versión del Atleti. Así todo,
Le costó encontrar el gol y recién vino la parte final al minuto 87 con el gol de Griezmann tras el centro pasado del segundo palo. Antes había entrado Correa para sacar a Simeone, un poco más delantero, pero los dos jugadores para atacar por banda. Coque por Rodrigo de Paul para meterle pierna fresca, Nahuel Molina por Pablo Barrios, lo pasó a Llorente a la mitad de la cancha, Lino por Sorlot. Esos fueron los cambios que fue haciendo Simeone durante el partido, pero la realidad es que se queda en deuda. Enfrente yo lo escuchaba a Paiva, Renato Paiva, el director técnico de Botafogo, no queda contento con el partido, no queda contento con el equipo se haya metido tan atrás, haya defendido tan cerca de su arquero, tan metido dentro de su área. No le gustó el partido, más allá de que termina siendo una buena clasificación. Tiene Botafogo, más allá de, venir a ser campeón de la Libertadores, punto a favor, punto en contra, hay mucho cambio en este plantel. Se han ido muchos jugadores del equipo que ganó la Copa Libertadores y han llegado o están llegando muchos jugadores nuevos y se están yendo otros después del torneo. Juega Montoro, chico que viene de Vélez, que llegó de refuerzo y entra al minuto 65. Todavía no entran en esta dinámica ni jugaron hoy porque el equipo no tuvo que ir a atacar. Artur Cabral, que es un refuerzo que acaba de llegar, y Joaquín Correa, el ex jugador del Inter. Los dos llegaron en este mercado, jugaron el primer partido. Hoy era un partido más para defender que para otra cosa, y a eso se ha dedicado el equipo. Clasifica de forma justificadísima. Botafogo ha hecho un gran torneo, hasta ahora ha hecho una gran fase de grupos, no se le achicó a nadie. Yo les diría que probablemente el partido que peor la pasó fue contra Seattle. Miren las ironías de la vida. Me tocó transmitir ese partido, el segundo tiempo Seattle fue muy superior. Viendo ese partido, no me imaginaba esta clasificación así de Botafogo, porque en aquel primer partido juega bien en el primer tiempo, pero después Seattle lo pasa por arriba en el segundo y lo obliga a defender prácticamente todo el partido. Si Seattle, que era fue el equipo de este grupo que menos talento y menos profundidad de plantel tiene, menos calidad de jugador internacional tienen en su plantel, lo puso en una situación muy difícil en el segundo tiempo. Yo me imaginaba que los dos grandes que venían de Europa iban a hacer lo mismo. Sin embargo, sorprende contra el Paris Saint-Germain en el partido de Botafogo y hoy hace lo que tiene que hacer, que era básicamente aguantar el resultado. Si bien pierde el partido en la parte final, al final de cuentas consigue el objetivo que era clasificar, más allá de lo que haya que mejorar. A contrario de esto que estoy diciendo, es probablemente el partido más flojo de Seattle en el torneo. Ha perdido los 3. Me parece que habiendo perdido los 3, aún así se queda con una imagen bastante positiva de cuánto tiene de crecimiento este equipo de Seattle y cuánto puede seguir creciendo. Ya hemos hablado mucho de las limitantes que tienen los equipos de MLS a la hora de conformar los planteles y la desventaja que eso le significa con el resto de los equipos. Hoy ha sido un dominio de principio a fin por parte del Paris Saint-Germain, generando varias situaciones de gol. En el primer tiempo le costó un poco con tanta posesión, pero ha tenido sus buenas chances. Hubo un par de Seattle, sobre todo una salida mala de Donnarumma que a todos nos hizo acordar aquella salida con Benzema, que el control de pelota con el pie. Hoy tuvo uno bastante parecido que no terminó gol de casualidad, pero básicamente fue Kvaratskhelia el que puso el 1-0, Hakimi el que puso el 2-0, un gol en cada tiempo. El Paris Saint-Germain controló de principio a fin el partido. Con esa característica que le vimos en la Champions y que le seguimos viendo y que no va a cambiar, y es, los jugadores te aparecen. Es decir, nosotros los podemos poner, los podemos parar 4-3-3, cada uno lo ubica por su lado, pero después te aparecen. Hakimi te aparece de 9, Hakimi te aparece de extremo por banda derecha, te aparece de volante. Vitinha, que vuelve a jugar un partidazo, te aparece dentro del área, te aparece en su propio campo para sacar la pelota. Fabián Ruiz, lo mismo, puede ir hacia adentro, puede ir hacia afuera. Ni hablar de la capacidad de cambiar posiciones que tienen los delanteros. Hoy Doué por una banda y Kvaratskhelia por la otra, jugó Mayulu de centro delantero. El jovencito probablemente fue un poco lo más flojo, pero el equipo de Luis Enrique, que le está costando, yo creo que a los equipos europeos les está costando entre las canchas, los horarios, el tipo de enfrentamiento, de rival que tiene, que le juega distinto a los de Europa, les cuestan los partidos. Aún costándole ha sido inmensamente superior, costándole el contexto, ha sido muy superior, ha merecido la victoria y se ha quedado claramente con el triunfo ante Seattle. Repito, Seattle había dejado mejores sensaciones en las 2 derrotas anteriores y no en esta, mientras que Paris Saint-Germain da vuelta a la página de su derrota y logra clasificar. Conclusión, triple empate, Paris Saint-Germain, Botafogo y Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain y Botafogo clasifican, Atlético de Madrid se queda afuera, todo se termina definiendo por diferencia de gol. Aquel 4-0 del Paris Saint-Germain al Atlético de Madrid
automáticamente le marca diferencia. Recuerden que el primer factor de desempate es el enfrentamiento entre los que están empatados en puntos. Ahí no había diferencia porque todos tenían 6 puntos y todos se habían ganado un partido entre ellos y le habían ganado a Seattle. Después venía la diferencia de gol, más 5 para el Paris Saint-Germain. Aquel 4-0 al Atlético de Madrid fue el que terminó definiéndolo absolutamente todo, porque le permite a Botafogo meterse con un más 1, 3 goles a favor y 2 en contra, y el Atlético de Madrid mete 4, pero recibe 5. Entonces aquellos 4 goles que metió el Paris Saint-Germain terminan condicionando, más que condicionando, terminan condenando al equipo de Simeone. El Paris Saint-Germain va por todo. Viene de una temporada de triplete, quiere otro título más. Luis Enrique se lo está tomando muy en serio y el equipo está muy bien. Botafogo ahora no tiene nada que perder. Estos dos equipos van a jugar con los que avancen del equipo de Palmeiras, Inter Miami, Al Ahly, que son los que pueden clasificar, o Porto. En este momento Palmeiras y el Inter Miami juegan esta noche. Son los que tienen más chances de avanzar. Creo que tienen muchas chances de ser los dos que terminan avanzando. Entonces pueden seguir creciendo el Paris Saint-Germain, puede seguir creciendo Botafogo, que Botafogo terminando segundo puede jugar con Palmeiras en la siguiente instancia, y el Inter Miami, si termina segundo, puede jugar con el Paris Saint-Germain. Eso lo vamos a hacer esta noche cuando terminen los partidos. Si están siguiendo todo el torneo a través de DAZN, hoy voy a estar en la transmisión con José Hernández del partido del Inter Miami contra Palmeiras, con todos estos condimentos que decía. Ambos tienen que mirar de reojo lo que está pasando en el otro partido, pero ambos dependen cómodamente de sí mismos, y un empate los clasifica a los dos de forma directa con Palmeiras en el primer lugar y con el Inter Miami en el segundo. Si pierde el Inter Miami y gana Porto su partido e igualan en puntos, como no hay un triple empate, el primer factor de desempate es el enfrentamiento entre ellos. Entonces, por más que empaten en puntos, el Inter Miami no puede perder con Porto. La única forma que el Inter Miami quede eliminado es que el Al Ahly le gane por mucho al Porto y el Inter Miami pierda por mucho con Palmeiras. Entonces ahí sí, como empataron entre ellos, habría que ir a la diferencia de gol, y es la única forma, el único escenario donde el equipo de Mascherano se puede quedar afuera. Seguramente haré video esta noche con esos partidos, después de que me toque transmitir uno y tenga tiempo de por lo menos ver un poquito del otro. Canaleta querida, les mando un saludo. Siempre nos reencontramos por acá.